vida y el lugar. Dios está aquí, te quiere hablar. Abre tu vida y escúchalo y déjalo entrar. Este es el día y el lugar. Dios está aquí, te quiere hablar. Abre tu vida y escúchalo y déjalo entrar. Alabanzas al Señor por sus obras, por sus dones. Alabanzas al Señor por la vida y su palabra. Y da gracias al Señor nuestro Dios por su amor. Alabanzas al Señor por sus obras, por sus dones. Alabanzas al Señor por la vida y su palabra. Y da gracias al Señor nuestro Dios por su amor. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gusto saludarlos. Pues otro jueves en compañía de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre María Santísima de Guadalupe, que ya iniciamos ayer con los rosarios de la Virgen de Guadalupe. Ya hoy fue el segundo rosario. Pues muy contentos de estar aquí otra vez con ustedes, de compartir la palabra de Dios, como cada jueves lo comentamos. Pues cada jueves es hermoso compartir con ustedes la palabra de Dios, porque así vamos nutriéndonos, tanto tú como yo, de la experiencia de Dios. Y como cada jueves te lo digo también, el estar aprendiendo de la palabra de Dios día con día en nuestras vidas, pues enriquece tu vida personal, enriquece tu familia, enriquece tu trabajo, enriquece tu forma de ser. Fíjate que algo hermoso que tiene la palabra de Dios, y que todos los días que yo leo la palabra de Dios no deja de sorprenderme, pues la actualidad que cada palabra tiene, la actualidad que cada palabra trae. Yo me remonto, por ejemplo, hoy al profeta Eliseo, y la enseñanza que nos trae también el profeta Eliseo, pues realmente la aplicamos a nuestra vida, la aplicamos a nuestros días. Pareciera que la palabra de Dios ha sido escrita para estos tiempos tan difíciles, para estos tiempos donde cada vez pareciera que la gente, en lugar de acercarse a Dios, se aleja de Dios. Pero mira, la palabra de Dios, cuando tú la empiezas a meditar, cuando tú la empiezas a leer, cuando tú empiezas a orar en base a la palabra de Dios, pues en ese momento empiezas a entender que cada parte, cada partícula de la palabra de Dios que meditas, cada espacio de la palabra de Dios, tiene una enseñanza pero enorme. Cada párrafo, cada letra, el conjunto de letras, de libros, tiene una enseñanza para tu vida. Yo en serio, en verdad, hermano, hermana, me sorprendo cada día que en oración escojo un tema para compartirlo contigo, y cada día aprendo tanto de la palabra de Dios, y aprendo tanto de una enseñanza de vida, sobre todo, aplicar en mi vida, en mi día a día, aplicar cuestiones que a lo mejor, deficiencias que yo tengo en mi vida, donde la palabra de Dios me va dando una directriz de cómo comportarme, qué es lo que debo hacer, qué hacer en determinado caso, qué no hacer en determinado caso. Pero así es la palabra de Dios, tan actual que, por ejemplo, hoy escogimos un tema precioso que a mí en realidad me cautivó el tema también cuando lo estuve en oración preparando, porque me enseñó pues desde el principio hasta el fin. El tema que hoy vamos a ponerle a esta charla, esta plática que vamos a tener tú y yo aquí, se llama Dios sana a Naamán por la palabra profética de Eliseo. Y fíjate que este tema es muy hermoso, porque si tú lees la historia de Naamán, pues Naamán pues realmente era un hombre, dice la palabra de Dios, era un hombre poderoso, era un hombre que en su medio, donde él se desenvolvía, tenía mucho poder. ¿Y por qué tenía el poder? Simple y sencillamente porque Naamán era el jefe
del ejército del reinado de Aram. Fíjate, imagínate, Naamán, el poder que tenía siendo jefe del reinado, siendo jefe de un ejército, y aparte dice la palabra de Dios que este hombre se distinguía por ser un hombre poderoso que conquistaba tierras, que iba delante del ejército del rey, conquistaba, acababa. Imagínate la grandeza de ese hombre para todo un pueblo, donde lo veían como el rey del ejército, como el capitán del ejército, y su rey, pues obviamente el rey Aram, pues lo tenía entre todos los lujos, entre todo, porque era el que salvaba, era el que tenía todo el poder, era el que cuidaba del reino precisamente. Pero resulta que la palabra de Dios, algo que me gustó mucho, es que empieza describiéndonos a Naamán, nos lo describe como un hombre poderoso, y así lo dice la palabra de Dios, como un hombre poderoso, pero que tenía un problema muy grave. Un hombre poderoso, la palabra de Dios no lo dice, pero es un hombre poderoso, y así lo dice la palabra de Dios, que estaba enfermo de lepra. Y entonces empieza la palabra de Dios a reflexionar en mi mente y en mi vida, y digo, bueno, un hombre poderoso que dominaba todo, que dominaba ejércitos, que se movía, que conquistaba, que hacía que perdieran otros ejércitos, otros pueblos, pero con una deficiencia interior muy grande como es la enfermedad de la lepra. Imagínate este hombre poderoso, pero ¿qué es lo que tenía este hombre? Una lepra, una enfermedad. Entonces, ¿de qué le servía todo ese poder a Naamán? ¿De qué le servía ser el hombre más poderoso? Si en realidad tenía una deficiencia que nadie se la podía curar. En aquellos tiempos, la lepra era una enfermedad que aislaba a la gente. Era una enfermedad donde un leproso prácticamente lo primero que hacían era retirarlo. Estaban excluidos de la sociedad porque obviamente había un contagio y se temía que contagiaran, entonces vivían como vagabundos. Pero este hombre no, este hombre era poderoso. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre que traía una armadura, un hombre que traía una investidura, pero algo que tenía Naamán era que debajo de esa investidura, debajo de ese poderío, tenía una debilidad, tenía una enfermedad. Pero a lo mejor ese es el caso tuyo y mío, el caso de Naamán. El caso donde a veces nuestro ego, nuestra grandeza, nuestras ansias de poder, nuestras ansias de sentirnos más que los demás nos llevan a creer que estamos encima de los demás, pero por dentro, en nuestro interior, como Naamán, tenemos ciertas deficiencias, tenemos ciertas cosas que aunque la gente nos ve grandes, la gente nos ve en la intimidad, en el secreto de nuestra persona, a lo mejor tenemos complejos, a lo mejor la lepra le podemos llamar enfermedades, a lo mejor somos gente depresiva, a lo mejor somos gente que no aguanta la soledad, a lo mejor somos gente que vive en tristeza, a lo mejor somos gente sola, pero por fuera, como Naamán, tenemos que tener la característica de vernos apoderados, de vernos grandes. Pero resulta que pues Naamán con esa lepra sufría, obviamente, sufría mucho, pero resulta que fíjate cómo es la vida, y así yo lo vi hoy, ahora que estaba meditando la palabra de Dios, yo lo veía claramente. Dice la palabra de Dios que había una muchacha que daba el servicio a la casa, a la esposa de Naamán, y esta muchacha se acerca a la esposa y le dice, oiga, en Israel hay un profeta que creo que puede sanar a su esposo Naamán. Y entonces la esposa empieza a indagar un poco, dice la palabra de Dios, y le dice a Naamán, pues ve a Israel, porque ahí hay un profeta que dicen que tiene poderes curativos, poderes de sanación, etcétera. Pero lo más importante es que una mujer que sirve o que servía en la casa de Naamán es la que le dice a Naamán,
ve y encuéntrate con alguien que te puede sanar. Después de que yo me imagino, por la palabra de Dios, como lo dice, que Naamán era un hombre arrogante, era un hombre poderoso, pues la mujer más sencilla de su casa, la mujer más humilde de su casa, lo lleva al encuentro de su sanación. Y así nos pasa a veces a nosotros. A veces esa arrogancia que tenemos, a veces ese sentirnos más, ese sentirnos poderosos, ese sentirnos de determinada forma, nos impide muchas veces escuchar la palabra de los más sencillos. Que precisamente esto me recuerda a la palabra de Dios, que dice, la palabra de Dios se le revela a la gente sencilla, a la gente humilde. Los poderosos, los grandes, se les revelan los secretos del reino. Y entonces resulta que esta mujer, esta sirvienta de este hogar, pues resulta que en ese momento le abre los ojos a Naamán. Y fíjate, un hombre poderoso y arrogante, era tanta su desesperación de sanar que le hizo caso a la muchacha. Si hubiera sido un hombre que no tenía necesidad de sanar, si Naamán hubiera sido un hombre rico, poderoso, pero sin la enfermedad de la lepra, pues tal vez no hubiera escuchado a la gente de abajo. Muchas veces así nos pasa. Siempre tenemos que estar atentos a la gente sencilla. Siempre tenemos que escuchar en nuestra vida a la gente que en verdad tiene una sencillez y que nos muestra el camino de Dios, el camino que nos lleva. Y entonces Naamán pues agarra ese camino y escucha la voz de esta mujer y le dice a su rey, oye, yo quiero que me contactes con el rey de Israel, porque dicen que en Israel hay una persona que sana y yo quiero sanar. Y entonces el rey, como era el consentido Naamán, le dice de inmediato, en este momento mismo te voy a hacer una carta y vas a ir con el rey de Israel y te vas a presentar. Y este rey le escribe una carta y le dice, en mi nombre y representación, va a Naamán y quiere ser sanado. Y no solo eso, sino que le dice a Naamán, mira Naamán, te doy dinero, te doy ropa, te doy joyas, ofréceselas al rey como beneficio. Y es así que Naamán emprende el camino a su sanación. Es así que Naamán se desprende de su poderío y va a lo imposible, va a lo difícil, va a lo que no conoce. Imagínate un hombre poderoso que le dicen, pues hay una persona que te puede sanar en un pueblito, en un lugar muy sencillo. Y un hombre poderoso como Naamán, ¿cuál sería su desesperación? Que elige ir y ponerse a los pies del rey y decirle, yo quiero que me sane. Pero el rey de Israel, cuando le llega la carta y le llega a Naamán, se molesta. Fue mucha su molestia porque Naamán fue a decirle, yo quiero que me sanen aquí en Israel. Pero el rey de Israel le dice, yo no soy Dios para sanarte. Dice la palabra de Dios, una palabra muy, muy peculiar, dice, se rasgó los vestidos. Y cuando la palabra dice que se rasgó los vestidos, quiere decir que fue tanto el enojo que el rey se molestó de tal forma que le dijo a Naamán, yo no puedo sanar, yo no sé sanar. Pero dice la palabra de Dios que en esta plática entre el rey de Israel y Naamán estaba Elí oyendo. El profeta Eliseo estaba oyendo, estaba escuchando. Y entonces el profeta Eliseo escucha la voz de Naamán y se da cuenta de que el rey se molesta y le dice, no te molestes, yo tengo forma de sanar a Naamán. Y entonces le dice, mándalo conmigo y yo le diré cómo sanará. Y entonces, imagínate un hombre arrogante, pues pensó que Eliseo lo iba a recibir con platillos y bombas, ¿no? Con fiesta, Y entonces llega a la casa de Eliseo, Naamán, y simple y sencillamente el profeta Eliseo manda a un siervo de él y le dice, ve y dile esto a Naamán. ¿Y qué le dice el siervo a Naamán? Le dice, mira, dile que se vaya al río
y se meta por 7 veces, que entre y salga por 7 ocasiones. Y eso es lo único que va a hacer Naamán para quedar sano. Y un hombre poderoso como Naamán, lo primero que hace es molestarse. ¿Por qué? Porque Eliseo no lo recibe personalmente. Fíjate la arrogancia de este hombre. Y es lo que a veces a ti y a mí nos puede pasar. Que tenemos ese ego que nos dice que tenemos derecho a recibir siempre lo mejor. Que siempre tenemos derecho a estar en los mejores lugares, en los mejores banquetes, en los mejores puestos, en los mejores... Así era Naamán. Pero fíjate, la arrogancia de un hombre que va a pedir que lo sanen, pero se molesta porque no lo recibe de manera personal Eliseo. Imagínate esa molestia. Es que a mí no me recibe de manera personal. Es que a mí no me recibe de manera personal. Y luego la segunda molestia, fíjate, la segunda molestia de un hombre arrogante, le dice todavía, oye, le dice a las personas con las que iba, habiendo tantos ríos en la tierra donde yo vengo, él quiere que me meta un río de su tierra. Habiendo tantos lugares, era más fácil que me dijera, vete a tu tierra y métete al río, a 20 ríos que hay en mi tierra, y yo me puedo meter. Yo puedo hacer eso. Y en ese momento, resulta que otro de sus siervos que iban con él le dice, hombre, Naamán, entiende, el profeta te está pidiendo que hagas algo sencillo. Si el profeta te hubiera querido complicar tu sanación, te hubiera hecho una propuesta muy complicada. El profeta lo único que te está haciendo es pedirte que te metas al río 7 veces. Y entonces, segunda ocasión que Naamán escucha a un siervo, a un sirviente. Fíjate cómo la palabra de Dios nos va envolviendo y nos va diciendo que esa arrogancia que a veces tenemos, él simplemente al meterse al río tuvo que dejar afuera del río toda su majestad, todo su crecimiento, todo lo que él se creía. Simple y sencillamente él tuvo que agachar la cabeza, lo que a veces nos tiene que pasar a ti y a mí, el que a veces tengamos que llegar a un límite en nuestra vida donde el Señor nos pide que bajemos nuestra dignidad, que bajemos simple y sencillamente. El Señor a veces nos pide, agacha la cabeza, humíllate. Y eso es lo que hizo Naamán. Al entrar al río, Naamán perdió y se quitó de todo eso que él tenía, que no le permitía ver la humildad. Hay gente, hermanos, tú lo vas a decir, oye, pues es muy fácil es muy fácil llegar a la humildad, es muy fácil. No, fíjate que no. Hay gente que llega al extremo de decir, yo prefiero muerto que sencillo, yo prefiero muerto que humillado. Y mira, tengo aquí a mi lado alguien que precisamente supo bajar 7 veces al río. Él, Jesús, en su condición divina, en su condición de Dios, él hubiera podido decir, yo no bajo al río. ¿Cuál fue el río de Jesús que tuvo que bajar 7 veces? Que sabía que lo iban a bofetear, que sabía que le iban a escupir, que sabía que le iban a clavar espinas en su cabeza, que le iban a herir en su costado, que le iban a hacer en su costado, que le iban a clavar, fíjate, clavos en los pies y en las manos. Y él hubiera podido decir, mi condición divina no me permite quedar así. Para mí no es digna la cruz. Y yo soy hijo de Dios y yo no soporto y no admito que eso me pase en mi vida. Pero hizo el acto
de bajar al río. ¿Qué quiere decir? Que Jesús se humilló. Jesús, su condición divina la perdió, al grado de que dice la palabra de Dios que cuando Él estaba así en la cruz, todos los que estaban abajo jugaban sus prendas, lo humillaban, le gritaban, le decían, tú no eres Dios, le decían, sálvate ahora que estás arriba, si tú eres Dios, bájate, si tú eres Dios, desátate de esa cruz. Pero Él en su condición divina se humilló. Y eso fue lo que hizo Naamán. Un hombre con el poderío de Naamán, primeramente, a lo mejor que nos pudiera pasado a ti y a mí, primeramente, si no sale el profeta a verme, yo no hago lo que él me diga. Si el profeta no sale a recibirme, yo me voy de aquí. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y yo me confieso también por eso. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a un lugar y lo que nos falta es la paciencia? Y si no nos atienden en un hospital, nos enojamos, le gritamos a la persona porque creemos siempre tener privacidad o tener preferencia sobre los demás. Y eso lo pongo muy de claro en un hospital donde hay mucha gente como hoy enferma y queremos que el turno primero sea el nuestro. Eso queremos, eso pudo haber hecho Naamán. Y Naamán por su soberbia hubiera dicho, me voy, y ¿sabes qué? Se va y no sana, se va y se queda enfermo toda su vida. ¿Por qué? Por no humillarse, por no reconocer su parte humana y decir, si el profeta no salió, de todas maneras él me dijo cómo sanar. Ahí él, Naamán hubiera dicho, yo no me sano ni me voy de aquí. Segunda cuestión importante de Naamán, escuchó la voz de uno de sus sirvientes. Escuchar la voz de uno de sus sirvientes que le dice, oye, espera, hazle caso al profeta, lo que él te diga, hazlo. Hubiera dicho un hombre arrogante como Naamán, como lo describe la palabra de Dios, ¿sabes qué? Yo no le hago caso a un sirviente. Ni siquiera me hables, no me dirijas la palabra, mi forma de ser, mi poder no me permite escucharte. Pero ¿qué hizo Naamán? Escuchó la voz del profeta y escuchó la voz de su sirviente. Escuchó la voz de un hombre que a lo mejor no valía nada, que a lo mejor para Naamán no valía nada, pero lo hizo. ¿Y qué crees que pasó con Naamán? Cuando se sumergió en el río, después de la séptima ocasión que salió del río Jordán, inmediatamente le desapareció la lepra. A veces estamos enfermos y no queremos humillarnos en nuestra enfermedad. Es lo que le pasó a Naamán. Pero Naamán decidió en un momento de su vida cambiar su vida por completo. Decidió sumergirse en el río de Dios. Decidió humillarse y bajar. Y eso de bajar a veces al hombre nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el reconocer que a veces la hemos regado, el reconocer que a veces hemos fallado, es lo que más nos cuesta. El reconocer que hemos sido infieles, porque el pecado, el reconocer también que somos pecadores, nos hace que no podamos ir más allá. Y lo que hoy nos dice la palabra de Dios es, humíllate ante Dios, humíllate, sumérgete. Sumérgeme en el río de tu espíritu, Señor, así. Un hombre que no se sumerge, que no se humilla, que no se postra ante Dios, es un hombre que jamás
va a tener felicidad en su vida. Y Naamán, fíjate que inmediatamente que se sintió sano, vivió su primera conversión. Imagínate un hombre poderoso, le dice, me sumerjo 7 veces, salgo, estoy sano, ya me voy. Adiós. Pues no, fíjate que Naamán decide regresar con Eliseo para agradecerle todo lo que hizo por él. Y cuando regresa con Eliseo le dice, Eliseo, soy sano, es sanado. Lo que me dijiste fue lo más inesperado en mi vida. Y ahí le dice, te voy a dar dinero. Traigo dinero, traigo ropa, traigo joyas para darte. Y le dice Eliseo, no necesito nada de eso. ¿Qué quiere decir? Que todavía Eliseo le reafirmaba, ya te sumergiste, ya te humillaste, ya no necesitas lo que antes te enaltecía. Con eso Eliseo le demostró que para Eliseo el dinero, las joyas y la ropa no era lo más importante. Eliseo le dijo, ahora que acabas de sumergirte y humillarte, hay algo que debes de conocer que es más importante que todo. Y Naamán se sorprende porque lo primero que pensó fue que Eliseo iba a recibir todo ese dinero y todas esas joyas y le dice, llévatelas de regreso. Y me encanta la expresión de Naamán cuando dice, a partir de hoy, Eliseo, toda mi vida voy a alabar a Yahvé, mi Dios. Y en ese momento lo toca el Espíritu y le dice, ¿y sabes qué, Eliseo? A partir de hoy voy a dejar de alabar otros dioses a los que yo alababa. A partir de hoy toda mi vida la enfocaré a Yahvé, toda mi vida, todo mi ser. Ya no habrá más dioses para mí más que Yahvé. Y esto se me asemeja mucho, fíjate, a la palabra de Dios, también de los leprosos, cuando Jesús ve 10 leprosos. Y esos 10 leprosos Jesús los sana. Y solo regresa a agradecerle la sanación uno de ellos. Y Jesús dice la palabra de Dios. Y le pregunta al leproso, ¿y dónde están los otros 9? Se han ido, Señor, se han ido. De 10 personas que el Señor sanó, 9 regresaron a su vida normal sin agradecer. ¿Y por qué te digo sin agradecer? Porque cuando Naamán regresó agradeciendo, fue porque él en el agua que se había sumergido, en el río que se había sumergido, experimentó cambio. Experimentó conversión, es la palabra más hermosa que puede haber en nuestras bocas. Cuando tú en tu vida experimentas conversión, así como Naamán, hay un cambio radical, es un cambio radical. Naamán nos demostró con esta palabra que hoy te proclamo, que en el río dejó su soberbia, que en el río dejó su arrogancia. ¿Por qué? Porque regresó a dar las gracias. Un hombre arrogante no regresa a dar las gracias, se sana y se va. ¿Dónde quedaron los otros 9? Dice Jesús. Y le dice el otro leproso, no lo sé. Lo único que yo sé es que yo vengo a darte las gracias, porque me has sanado, Señor. ¿Qué quiere decir con esto la palabra de Dios? Que Naamán, lo que sufrió al meterse en el río fue una conversión profunda. Una conversión que lo llevó, fíjate a qué lo llevó, a alabar a Dios.
encontrarse con Dios, a estar con Dios. Esa conversión lo llevó a Naamán a sentir lo que tú y yo debemos de sentir hoy en nuestras vidas, la necesidad profunda de Dios en nuestras vidas. Hoy te voy a decir algo, hermano, hermana. Tú y yo, tal vez hoy, para la palabra de hoy que te proclamo, el Señor te está pidiendo que te sumerjas, que te renueves, que te conviertas, que te humilles, que te hagas sencillo. Eso es lo que hoy Dios quiere de nosotros. Eso es lo que hoy quiere Dios de ti que me estás escuchando. A lo mejor Dios ve en ti hoy a alguien que está enfermo, y no una enfermedad física, sino a lo mejor una enfermedad inclusive de esas que son más adentro todavía, esas que vienen del alma, esas que vienen del corazón. Ejemplo, la amargura. Ejemplo también puede ser la falta de amor, la falta de caridad, la falta de perdón. A lo mejor hoy tú que me estás escuchando, en tu corazón estás sintiendo que no has perdonado a esa persona que alguna vez delante de la gente te hizo quedar mal. A una persona que a lo mejor delante de todos te humilló. A esa persona a lo mejor que siempre ha sido tu rival. Hoy el Señor nos pide: baja al río y sumérgete 7 veces. Sumérgete 7 veces. Despréndete de eso que te estorba para estar en la presencia de Dios. De eso que te estorba para reconocer que Él es todo, todopoderoso, todo en tu vida. Sumérgete hoy en el río de Dios, en el río de su presencia. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Fíjate bien, a veces como hoy venimos cansados, así como Naamán, con una armadura muy pesada, muy gruesa, pero por dentro estamos enfermos. Por dentro estamos vacíos. Y hay cosas, hermano, que el mundo no te puede llenar. Puedas tener la riqueza que quieras, las fortunas que tengas, pero si no tienes a Dios en tu vida, nada te va a llenar. Nada te va a llenar, nada, nada. Porque cuando llegues a un objetivo que deseabas, ese objetivo ya no te va a llenar. Y vas a tener que buscar otro objetivo más. Ese es un Naamán. Imagínate cuántas batallas no había ganado él. Cuánta riqueza no tenía de parte de su rey por haber ganado esas batallas. Pero él se sentía enfermo por dentro. Tenía una armadura muy pesada, muy fuerte, pero por dentro estaba enfermo. Y tuvo que buscar a Dios para que lo sanara.
Si él, con todo su dinero y todo su poder, no hubiera estado enfermo por dentro, te aseguro que él no se hubiera convertido, él no hubiera cambiado su vida, porque así hubiera sido feliz. Pero hermanos, llega un momento en tu vida y en mi vida donde las armaduras son muy pesadas, la carga es muy pesada. Y esa carga y esa armadura ya no nos satisface, ya no nos llena. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas para sanar. Hay veces, hermanos, que veo gente, o que conozco gente, que gasta fortunas en psicólogos, gasta fortunas en medicamentos para una cosa. Ya me duele la espalda, ya me duele el riñón, ya me duelen los pies. Parece que prácticamente es una farmacia su casa. Toma medicina para acá, toma medicina para allá, toma medicina, pastilla acá, y no sana y no se cura. ¿Por qué? Porque le hace falta algo muy sencillo que no puede comprar el dinero: la presencia de Dios en su vida, la conversión, el encuentro con Jesús personal, el encuentro familiar con Jesús, el sumergirse en el ambiente de Jesús, en el río de Jesús. Hoy pídele al Señor esta noche que tú te quieres sumergir 7 veces en ese río, que quieres cambiar tu vida, que quieres ser otro a partir de hoy, que ya no puedes seguir con la misma actitud y con la misma vida que llevas, que la armadura, el poder y eso que tienes por fuera, por dentro te está carcomiendo, porque si no tienes a Dios en tu vida no tienes nada, no vales nada. Y lo hemos visto hoy, los hospitales están llenos de gente enferma, y hay gente que quisiera pagar fortunas por salir y no sale. ¿Te has puesto a pensar hoy cuánto te cobra el Señor día a día por respirar? Nótalo ahorita en tu respiración. ¿Cuánto te cuesta y cuánto te cobra hoy nuestro Dios por respirar? Yo no sé, pero a ver, ahora ve cuánto te cobra un hospital por respirar. Por 5 o 10 días de respiración artificial, ¿cuánto te cobra un hospital? La gracia de Dios es gratuita, no nos cuesta nada, pero no la valoramos. Porque yo ahorita estoy respirando y no valoro el respirar, y no le doy gracias a mi Dios porque puedo respirar. ¿Cuánto te cobra el Señor por ver lo que estás viendo ahorita? Las maravillas en tus hijos. La gracia de Dios es gratuita. Ahora una persona que pierde la vista, ¿cuánto le cuesta un trasplante de córnea para poder ver? Y hay veces que ni con todo el dinero del mundo pueden ver. ¿Qué es lo que te trato de decir? Que en nuestra vida nos hace falta la presencia del Señor en todo momento. Que aunque estemos llenos de todo y no nos falte nada, no nos falte comida, vestido, siempre va a faltar algo, y es Jesús. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí,
Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Vamos a decirle al Señor que nos sumerja en ese río hoy. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Señor Jesús, yo te pido esta noche que nos sumerjas en ese río de tu espíritu. Cada uno de mis hermanos que me está escuchando en este momento sumerja su vida, 7 veces se meta en ese río y en estos momentos empieza a haber conversiones muy profundas en el nombre de Jesús. Yo sé que el Señor está tocando en este momento muchos corazones que entraron a esta transmisión o que entrarán ya diferida, con cargas, con problemas, con dificultades. Pero yo te invito a que dejes a Jesús entrar esta noche ahí, a que dejes a Jesús que haga un cambio en tu vida. No todo está perdido. Yo quiero que hoy tú seas como ese leproso que regresó y le agradeció al Señor por todos los beneficios recibidos. Que no seas como esos otros 9 leprosos que no regresaron a donde estaba Jesús, sino que fue lo que decidieron seguir con su soberbia, seguir con su camino, seguir con su prepotencia, seguir sin humildad. Lo que Dios quiere hoy, esta noche, es que tú te reconozcas frágil, que tú te reconozcas débil, que tú te reconozcas que necesitas a Dios en tu vida, que necesitas a Jesús en tu corazón, que necesitas de Dios infinitamente. Ese problema por el que estás ahorita pasando es imposible que salgas a flote sin Dios. Yo te invito a que en este problema que tú tienes, en este problema que te está quitando el sueño, pongas a Dios en el centro de ese problema, pongas a Dios en el centro de tu vida y le digas: Señor, te entrego el control de mi vida. Señor, te entrego el control de lo que ya no puedo yo controlar. He tenido que hacer uso de medicamentos porque no puedo controlar la ansiedad. No puedo controlar la depresión. Yo te invito, hermano, hermana, a que te sumerjas en el río de la humildad, de la conversión, y le digas al Señor: sumérgeme en ese río, Señor. Y en el momento de introducirme, quiero que arriba se quede toda mi prepotencia, toda mi soberbia, todos mis complejos, todo aquello por lo que no puedo ser feliz. Y dile al Señor Jesús: cuando salga del río, Señor, quiero ser un hombre nuevo. Por eso Juan el Bautista bautizaba en el río. Por eso Juan el Bautista en el río
decidía sumergir a las personas. Y cuando salían las personas, cuando salían los hombres, decían: soy un hombre nuevo. Y no necesariamente, como lo habíamos dicho, no necesariamente vas a salir del vientre de tu madre para ser nuevo, no. Como dice la palabra de Dios, tienes que renovarte en espíritu y en verdad. Entonces, en el momento en el que en este instante te estás sumergiendo en el río de Dios, que yo sé que muchos de ustedes ya se están sumergiendo en el río de Dios, lo que hoy te invito es que cuando salgas experimentes las glorias y la maravilla de Dios. Fíjate algo tan hermoso: cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios que cuando Jesús sale del agua, en ese momento desciende el Espíritu Santo y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Pues yo le pido a Dios que hoy, en este momento que tú te estás sumergiendo en el poder de Dios, en el río de Dios, se oiga la voz que dice: tú que te estás sumergiendo eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Palabra de Dios, y que hoy se cumpla esta palabra profética en ti y en mí. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria. Sumérgenos en ese río de agua viva, en ese río, Señor, sumérgenos esta noche. Sumerge a todos mis hermanos en ese río, Señor, en ese río de agua viva, en ese río de abundancia de tu presencia, en ese río que fortalece. Espíritu de Dios, sopla en este momento sobre todos los hogares que me están escuchando. Sopla, Espíritu Santo, en los corazones y manda tu aliento. En el nombre de Jesús, en este momento, el aliento de vida de Dios pasa a través de todos los medios electrónicos y llega a tu corazón. El ruaj de Dios en este momento toca tu vida. El ruaj de Dios en este momento está llenando tu casa. El ruaj, aliento divino de Dios, te está sumergiendo sobre las aguas. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Tú también dilo: sopla en mí. Cierra tus ojos y dile: sopla. Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Te pido, Espíritu de Dios, que soples, sopla. Sopla, sopla, Señor, en este momento.
Sumerge en el río de agua viva. Sumérgenos en el río de tu presencia, Señor. Sumérgenos en una nueva vida. Sumérgenos, Señor. Sumérgenos. Que llegue el ruaj de tu presencia. Que llegue el ruaj, el aliento de tu amor. Espíritu Santo, sopla. Sopla, Espíritu Santo. 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 Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y mi Salvador, y en ti siempre confío. Haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. Pues si el Señor hizo algo grande hoy en ti, hermano, hermana, no seas como los otros 9 que se fueron y no agradecieron al Señor. Tú a partir de hoy ve, arrodíllate ahí donde tengas tu Cristo, ahí donde tengas a tu Señor, a tu Dios, ahí donde esté la palabra de Dios, ahí donde esté la imagen de nuestra Madre María, donde tengas ahí, ve y arrodíllate y dile al Señor: gracias, Señor, gracias por todo lo que me has dado, gracias por todo lo que me has dado, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Bendito, bendito, bendito. Bendito y alabado seas, Jesús. Bendito. Bendito, bendito y alabado seas, mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por el amor que nos tienes. Gracias por todo lo que traes a nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos regalas. Gracias por lo que a veces también nos quitas. Gracias, Señor, infinitas gracias. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro todo. Que seas el universo de nuestras vidas, Señor. Amén, amén, amén. Pues, hermanos, nos cubrimos con la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Pues yo espero que hoy la palabra de Dios haya caído con la fuerza que siempre llega, con ese ímpetu, con esa fuerza, y que hoy la palabra de Dios haya transformado tu vida. Que hoy tú de esta plática, de esta oración que tuvimos, tú salgas convertido. Que de esta plática tú salgas completamente convencido de que tu vida necesita un cambio. ¿Un cambio en quién? En Cristo nuestro Señor. Gracias, muy buenas noches. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Bendito y alabado sea Jesús. ¡Gloria a Dios!